Hola amigos, amigas, profesorado en general, equipos directivos. Hoy vamos a hablar de las principales patologías del profesorado y su prevalencia. Análisis actual. Por tanto, estudio de la salud y del bienestar en el ámbito docente y educativo. Como ustedes saben, no soy médico, no soy patólogo, no soy especialista en la salud de los docentes, por lo que conviene advertir que no voy a hacer un enfoque técnico, sino un enfoque fundamentalmente de lo que dicen las estadísticas y un enfoque intentando ordenar y clasificar estas patologías, en algún caso por si ustedes las desconocen y en otro caso por si puedo ayudarles a aliviarlas. Como siempre, José Luis Gómez de Arguero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información. Vamos con la presentación. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del panorama general de la salud del profesorado, de los trastornos que se producen en la voz de los docentes, de los estados de estrés y ansiedad, el famoso burnout, profesor quemado, de los problemas musculoesqueléticos, dolores lumbares, articulaciones y por supuesto de las estrategias más adecuadas de prevención. Vuelvo a indicar que no soy médico ni especialista en salud. ¿Por qué es importante cuidar la salud en el entorno educativo? La salud del profesorado, física y mental del docente, es esencial para un desempeño efectivo y equilibrado de las labores educativas, porque favorece un entorno y un ambiente de aprendizaje adecuado y naturalmente porque reduce el absentismo. Como ustedes saben, en los centros educativos suele haber responsables, profesores responsables en prevención de riesgos laborales. Bueno, pues estos profesores, estas profesoras tienen que tener, creo que lo tienen en cuenta, lo que es la importancia de la salud del profesorado. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgos asociados a la docencia, pero permítame que baje de alguna manera el sonido del teléfono porque me van a machacar a mensajes. Factores de riesgo asociados a la docencia. En primer lugar, la sobrecarga laboral. La sobrecarga laboral, que ustedes definen como excesiva burocracia, excesiva presión de la administración, excesiva presión de los supervisores. Naturalmente, la exigencia vocal, todo lo que tiene que ver con la foniatría del profesorado, el estrés emocional y las condiciones ergonómicas inadecuadas. Estos son los factores asociados a la docencia, los factores principales asociados a la docencia. Centrándonos en las patologías de los trastornos vocales, pues naturalmente conviene tener en cuenta que fundamentalmente los trastornos más comunes son las disfonías, los nódulos en las cuerdas vocales y la fatiga vocal. Algunas de estas patologías requieren intervención quirúrgica, ustedes lo saben. Por tanto, conviene aplicar medidas preventivas para no llegar a esos extremos.
¿Y qué causas, qué circunstancias originan este tipo de patologías relacionadas con la voz? Normalmente un abuso y un uso inadecuado de la voz. Las condiciones ambientales, todo lo relacionado con algunas alergias que se producen en el entorno educativo y las faltas de técnicas correctas a la hora de utilizar el abdomen a la hora de expulsar el aire cuando se habla. Ya no se utiliza tanto, quizás sí, no se utiliza tanto la tiza de cal, la tiza que produce alergias y produce problemas en la voz del profesorado. Ya no se utiliza tanto porque se tiende también a utilizar instrumentos digitales, pantallas digitales. Pero evidentemente los ambientes cargados de partículas en suspensión en el aula pues afectan lógicamente a la calidad de la salud vocal. El porcentaje de prevalencia de estos trastornos en el profesorado se encuentran entre el 30 y el 60%. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta horquilla, José Luis, tan amplia, a qué se debe? Depende de las etapas y de los niveles. Es probable que en etapas más tempranas, desde la educación infantil, desde los pequeñines, digamos hacia la mitad de la etapa de educación primaria, el desgaste foniátrico de los profesores y profesoras sea mayor por razones obvias. Los chicos suelen ser más inquietos, los chicos suelen ser más ruidosos en el aula y es probable que esto en una cadena impida al profesorado controlar el volumen de su voz, el tono de su voz. Pues entonces la disfonía es el problema principal y evidentemente tiene un notable impacto en la calidad de vida del docente y en el rendimiento educativo. El impacto de los problemas de voz, como ustedes se pueden pensar, pues es la reducción de la capacidad comunicativa, se llega incluso a la afonía, el absentismo del docente y las necesidades de medidas preventivas. Yo he visto en algunas aulas, cuando ejercía de inspector de educación en la supervisión, que algunos docentes utilizaban equipos de megafonía, pequeños equipos de megafonía portátiles para dirigirse en el aula. Esto planteaba un problema y es que la intensidad del tono de voz en un aula también influía en la recepción de las aulas contiguas. Pero bueno, si se es capaz de modular estas estrategias, es decir, utilizar equipos de megafonía tenues, suaves, para dirigirse al alumnado, pues quizá puedan ser una solución. Otro problema, aparte de los problemas de las disfonías y problemas vocales, es el famoso síndrome del profesor quemado. El profesor quemado, la principal característica del profesor quemado es un profesor abrumado, un profesor agobiado, un profesor estresado, un profesor incluso que manifiesta patologías con vértigos, mareos, sensación de inestabilidad, malestar en el sistema digestivo, estómago y sistema digestivo, es el profesor quemado. Bueno, pues también produce, como es natural, una desazón que repercute en lo que sería el absentismo del profesorado y que supone entre las demandas educativas la atención de la administración, el famoso profesor.
También influye en el profesor quemado, aparte de sus condiciones laborales, del estrés con los alumnos y con las familias, la presión social. Desen ustedes cuenta que el profesor, cuando se dice el profesor no está vigilado en el aula, bueno, a lo mejor el profesor no está vigilado en el aula, pero ¿qué me dicen ustedes de los grupos de WhatsApp de los padres donde se intercambian información no siempre veraz sobre el desarrollo de su práctica docente? El síndrome del profesor quemado, profesor abrumado, profesor presionado, profesor estresado, que tiene alteraciones, digamos, en el equilibrio, vértigos, oído, síndromes digestivos también, patologías de carácter digestivo. Las estadísticas del profesor o de la profesora quemada están entre un 40 y 50%. Aquí la horquilla ya es más pequeña porque no tiene que ver tanto con la etapa y con el nivel educativo en el que desarrolla su actividad, sino que tiene que ver con la percepción que el docente, que la docente tienen del entorno que le rodea. Evidentemente tiene una alta incidencia el estrés, ya digo, entre el 40 y el 50% del profesorado. Impacta notablemente en la salud mental y, por supuesto, en su desempeño profesional y nuevamente en el absentismo laboral. Estas informaciones, estas estadísticas, pues la dan fundamentalmente los sindicatos. Consecuencias psicológicas y sociales del profesor quemado. El burnout pues puede, digamos, causar depresión. Los profesores tienen desequilibrios emocionales importantes como consecuencia de este síndrome y, por tanto, aparte del impacto social por la importancia del colectivo en la misma, su riesgo profesional. El burnout aumenta el riesgo, de alguna manera, del abandono profesional, no solamente del absentismo, sino del abandono de su dedicación y de su carrera profesional. Hay otra patología que tiene que ver con dolencias de tipo muscular, musculoesquelética, que tiene que ver con las lumbalgias, el dolor de articulaciones, hombros, piernas y demás. Normalmente estas patologías se manifiestan o se adquieren por incorrecta posturas y posiciones de los docentes, de las docentes en el aula. Excesivo tiempo de pie y demás. Yo recuerdo que en algún momento algunos profesores me decían: es que las pizarras están demasiado elevadas y me obligan a levantar mucho el tronco superior, las cervicales me las hace polvo en la pizarra. Bueno, pues el mejor consejo que se puede dar a las direcciones de los centros es que de alguna manera que las pizarras pues pudieran ser graduadas de manera fácil, sencilla, en función de la altura de los profesores. Ya he dicho que no se utilizan tanto el famoso encerado como se utilizaba antes, porque se utilizan instrumentos digitales, pero aún así el uso de la pizarra sigue siendo relativamente habitual y la colocación, pues la mala colocación da dolores cervicales, dolor de cuello y demás. Y la mala posición del profesor cuando está de pie, pues genera lumbalgias y dolores de hombros que naturalmente necesita de fisioterapia.
El, el índice de profesores que se encuentran en este ámbito está entre el 50 y el 70%, reportan problemas músculo-esqueléticos en recientes estudios de patologías asociadas a la profesión docente. Como en los casos anteriores, un notable impacto en la salud laboral y la necesidad de intervenciones de carácter profesional, fundamentalmente fisioterapeutas y traumatólogos. En estas circunstancias, los factores ergonómicos y de prevención pues son fundamentales. Ergonomía en el aula, hábitos posturales correctos, pausas activas y ajustes en el mobiliario serían los aspectos a tener en cuenta para corregir estas disfunciones. Y ya para terminar, casi para terminar, pues los programas de prevención y autocuidado del profesorado, las técnicas vocales, el manejo del estrés, los ejercicios físicos y mentales y la formación del profesorado, sobre todo en aspectos de ergonomía y buen posicionamiento del cuerpo, de nuestro body. La importancia del apoyo institucional pues es natural, el compromiso de las instituciones para mejorar los ambientes de trabajo, tanto lo que afecta a los problemas de foniatría, vocales, problemas de estrés, problemas musculoesqueléticos. Todo lo que afecta al profesorado requiere el compromiso y el apoyo de la administración pues para corregirlo. Y fundamentalmente en el síndrome del burnout, profesor quemado, la importancia de los soportes psicológicos. Ahora sí, las recomendaciones basadas en datos estadísticos, pues requiere implementar pausas activas en el aula. Cuando se dice implementar pausas activas en el aula, nos referimos a no estar sentados, sino hacer algún tipo de relajación, estiramientos, desentumecer los músculos. La formación continua, la mejora del entorno laboral, el compromiso de las administraciones. Pues bien, esto es de lo que hoy queríamos tratar. Poco más. Desearles a ustedes, profesores y profesoras, que la salud se mantenga firme y que les permita a ustedes, dentro de lo que cabe, un desarrollo profesional adecuado. Muchas gracias por su atención. Como siempre, José Luis Gómez de Agüero de Acuña, inspector de educación en el canal que se opina poco y solo se da información.